Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de dónde estés y la hora que me estés viendo. Bienvenido al canal nuevamente, exclusivo para propietarios y compradores. Hoy te voy a estar hablando de un tema muy interesante que es cuánto cuesta realmente una casa en Argentina. Y para hablar de este tema voy a tocar algunos puntos que son importantes para que entiendas cómo se llega a un valor de una propiedad, específicamente de una casa, porque bueno, va cambiando de acuerdo al tipo de propiedad. Con respecto a las casas, hay que tener en cuenta dos situaciones, digamos. La propiedad puede valer más como casa, ¿sí? Como casa en sí por su estructura, o como terreno. Como terreno, a veces las propiedades valen 10 veces más que como casa, ¿sí? ¿Y esto por qué tiene que ver? Bueno, básicamente ¿por qué? Porque si la casa tiene una ubicación determinada, ahora lo vamos a ver, puede construirse en muchos pisos, bueno, ese tiene un potencial de venta enorme y en cuanto a también a lo que vale ese terreno. Entonces, lo primero que tenés que saber es que para saber bien el valor de una casa, lo ideal es tener una tasación de la propiedad en sí, como estructura, como casa, y otro, bueno, una factibilidad como terreno si está en una zona específica, por ejemplo, puede ser en una avenida, en una zona muy transitada, en una zona urbana. ¿Sí? Después también es muy importante, como le decía, la ubicación. La ubicación va a ser determinante, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo que esté ubicado en un pasaje o en un barrio por ahí no tan concurrido, ¿sí? Cambia mucho. Por ejemplo, en Argentina, si está ubicado, por ejemplo, en Palermo, no es lo mismo que si está en el Bajo Flores, que se encuentra más cerca, digamos, de lo que es el asentamiento, y acá, bueno, varía mucho el valor de metro cuadrado como motivo dentro del mismo barrio. ¿Sí? Esto es muy común también que pase. Entonces, hay que tener muy en cuenta lo que es digamos, la ubicación, ¿sí? Después nos encontramos con las características de la propiedad, de la casa en este caso. Las características varían mucho de casa en casa, ¿sí? Empezamos con los metros cuadrados, ¿sí? No es lo mismo que tenga 100 metros cuadrados cubiertos que 50 descubiertos y 50 cubiertos. ¿Por qué? Porque el metro cuadrado descubierto vale un 50% de lo que vale un metro cubierto, ¿sí? Esto igual después de la pandemia, el metro cuadrado descubierto empezó a tomar como mayor valor, no solo, mira, generalmente antes de la pandemia se tasaba a un 33% del metro cuadrado cubierto, se tasaba el descubierto, pero hoy vale la mitad, o sea, subió, por lo menos así lo manejamos en la inmobiliaria, porque las personas valoran mucho más un espacio abierto, y más en una casa. Vos querés tener un jardín, que tener un patio, ¿no? Y un espacio amplio para poder tomar sol, y eso es muy valorable hoy en día. Entonces, la realidad es que estos metros cubiertos y descubiertos, de acuerdo a la cantidad que tengas, va a variar mucho el valor, y bueno, justamente eso. Después también tenés los metros semicubiertos, que también se toman al 50%. Después hay otras características que tienen que ver con el estado, ¿sí? El estado de la propiedad, la antigüedad. Una casa estrenar vale más, bastante más que una casa que tiene ya 100 años. Con respecto al estado también puede ser que sea antigua, pero sea una buena estructura, pero a su vez esté refaccionada, entonces eso también compensa mucho el valor. Acá hay que tener en cuenta la edad y el estado, ¿sí? Y lo que decía de los espacios exteriores también es muy importante, que tenga un jardín, es un plus muy buscado hoy en día para unas casas. Así que por este lado también es importante, por ejemplo, si es todo en planta baja o si la casa está distribuida en pisos para arriba, eso limita mucho el mercado porque, por ejemplo, no podía ser para gente grande. ¿Sí? Después también tenemos algo muy importante que son las tendencias del mercado. ¿Sí? ¿Qué es esto de las tendencias del mercado? Mira, yo recuerdo en aquel momento cuando, no sé si te acordás de Palermo, Palermo cuando la calle Godoy Cruz, ¿sí? Esta calle muy famosa, actualmente es una calle normal que de hecho desde hace años viene subiendo su valor de a poco. ¿Y por qué pasó esto? Porque antes la calle Godoy Cruz era la calle, digamos que era una zona roja, ¿no? Entonces esto traía, bueno, conflictos y demás, y había casas abandonadas, había toda una situación la cual hacía que particularmente esa zona valga mucho menos que por ahí otra parte de Palermo. Después también con todo el cambio de la elevación del tren, perdón, no del metrobús, sino la elevación del tren, más la creación del metrobús, toda esa parte de Godoy Cruz específicamente empezó a subir mucho su valor, ¿sí? Cambió por lo menos esa tendencia, se revalorizó más que otros barrios, eso es lo que te quiero explicar. Y también, por ejemplo, hoy está pasando mucho con Chacarita. Chacarita también sufrió una transformación muy importante. Después de la última modificación del código de edificación, hay un permiso para construir en más altura, y esto está permitiendo también que haya más edificios. Cada vez hay más edificios en Chacarita, ¿no? Y esa zona que no era tan linda, también por estar cerca del asentamiento, ha mejorado mucho el gobierno toda la parte del asentamiento, hicieron construcciones, mejoraron, abrieron
calles. La verdad que cambió mucho la zona de Chacarita. De hecho, Palermo se viene extendiendo para Chacarita, ¿sí? Entonces cambió, la verdad que de una forma muy positiva. Y esa propiedad, esa casa que está en Chacarita, en esa zona que está en una tendencia alcista de mercado, esa no, digamos, no descendió tanto como otras casas que están en otros barrios, como por ejemplo en el centro, ¿sí? En el centro sí se ha castigado mucho más el valor de metro cuadrado. Entonces las tendencias de mercado son muy importantes para que tengas en cuenta, porque puede perjudicarte o beneficiarte en algún momento, y bueno, de esta forma es como funciona. Así que bueno, esto es un poco el contexto de cuánto cuesta realmente una casa en Argentina. Déjame tu comentario, tu opinión, si querés que haga algún video específico, qué te gustó, qué no te gustó, la duda que tengas, que siempre voy a estar para responderte.